Es una bomba, yo digo, es una, sí, y una bomba de tiempo. ¿Sabes dónde empieza? No sabemos cómo podría hasta dónde llegue y cómo puede terminar. Hoy, la tristeza es que Morena sigue siendo un partido que por sus rijosas tribus es todavía una olla de tamales, de dulce, de chile y de manteca. Tiene que evitar que el huevo de la serpiente que se está incubando en una Morena todopoderosa. Mira, los acontecimientos del pasado sábado en el Zafarrancho, en las marchas que llegaron al Zócalo, visiblemente se trata del posicionamiento de las fuerzas de Morena, de los distintos grupos de Morena para las elecciones de 2027. Una prueba, la reacción de Palacio Nacional a las marchas ha sido ideológicamente congruente con la tradicional narrativa del López Obradorismo. Dos, el anuncio de la gira del expresidente López Obrador. Yo preguntaba, ¿quién va de gira? ¿El autor de una obra de historia? ¿El fundador de Morena? ¿O el activista que está listo para influir en las elecciones del 2027? Y la respuesta la tuvimos hoy, esta mañana. El 1 de diciembre se hará una gran concentración para celebrar los 7 años de que triunfó Morena, de que Morena llegó al poder. Y seguramente la narrativa de todos esos discursos va a ser personaje central Andrés Manuel López Obrador. A ver, Roy, me parece casi impecable, ¿no? Sí, además es la recuperación del Zócalo. ¿Quién es dueño del Zócalo? Sí, no, es ¿quién el es el dueño del Zócalo, ¿no? Pero a ver, qué bueno que don Pepe dijo... ¿Quién llena el Zócalo? ¿Quién llena el Zócalo? Los dueños somos nosotros, ¿no? O sea, por más marchas que nos hagan. Sí. Qué bueno que usó la frase marchas y que usó la frase narrativas. Porque el sábado hubo 3 marchas. Fue la marcha del sombrero, del momento del sombrero. La marcha convocada por la generación Z, y yo digo convocada porque no importan las edades, es la generación Z la convocó, o sea, iba quien quería, y la marcha de los provocadores violentos sin ideología. Esas fueron 3. Estos terceros provocadores mínimos fueron los que echaron a perder todo. Pues como lo han hecho en todas las marchas En casi todas. Que no son del gobierno. En casi todas, porque a ver, con los maestros no hacen eso. Con los transportistas no hacen eso. O sea, van con 2 de octubre, van con este tipo... La de Ayotzinapa, feminismo. Jóvenes. O sea, pero no van a las marchas ni de Morena, ni de los maestros, ni de... No, porque los de la coordinadora así los tunden. Sí, exactamente. Y igual, o sea, transportistas tampoco, o sea, no se meten ahí, ¿no? Pero hubo 3 marchas. Los violentos atacaron a los policías y los atacaron feo, y estuvieron sujetos a un ataque. Eso está bien, pero luego los policías reaccionan y entonces provocados atacan, pero no a estos, a todos parejo. O sea, ahí pues hay una falta de protocolo, porque o hay una estrategia de los provocadores. Sí, claro, te echo a andar y me hago a un lado y tú te terminas atacando a otros. Pero ojo, si en la marcha del 2 de octubre la crítica a los policías es permitir que vieron delitos y no hicieron nada para detenerlos, porque eso hicieron, ¿no? Esa fue la crítica. Hoy hicieron lo mismo, porque los policías que estaban golpeando ciudadanos estaban cometiendo delitos. Y no era nada más el que golpea, los que están viendo que se golpea a un ciudadano y no hacen nada para proteger al ciudadano. O sea, que 4 policías tengan detenidos a alguien y que llegue alguien a patearlo, ahí era para que también a este que pateó lo detuvieran, porque estaba cometiendo un delito. Entonces no solo deben investigar al que mata la vaca, sino al que detiene, al que le agarra la pata. O sea, aquí hay muchos, ¿no? Y es muy difícil creer que aquel policía que golpeaba no se sintiera de alguna manera impune a lo que estaba haciendo, no pasaba nada. Lo que pasa es que para mí los aranceles
de acuerdo como se han desenvuelto las cosas, están muy relacionados con el horror que vimos en Jalisco. Ahora sí, no le encuentro un Claro que punto sí, de Joaquín. relación. Yo coincido, ahorita vamos a ver. ¿Sabes por qué? Creo que sí. Por la simple y sencilla razón de que no importa que nos quiten los aranceles, no importa que empiece a marchar el Plan México en desarrollo económico y empiece a marchar más o menos, aunque sea a tumbos, la economía de México y empiece el gobierno a tener un poquito de más dinero. Eso no tiene importancia cuando puedan ocurrir horrores como el de Jalisco por el dominio territorial que tienen en tantas comunidades de la República los cárteles del crimen organizado con la complicidad de políticos no sé de qué tantos niveles. Ahora ya te entendí y yo estoy de acuerdo, don Pepe. Pero sí es que cuando me hablaste de la angustia de los aranceles... Sí, no, pues es que, no, me angustia que siga el horror. Porque contra el horror ese no queremos hacer nada. Y ha sido, a ver, yo he sostenido siempre que la guerra del crimen organizado es una guerra que hemos ido perdiendo todos los mexicanos en gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. Marcadamente en el último, ¿sí? Totalmente. Que, por ejemplo, hablando de los desaparecidos, en los 5 años y 10 meses de gobierno de López Obrador, los desaparecidos sumaron 52,500. Y estamos hablando que desde que hay censo de los desaparecidos, tú manejas muy bien eso, Roy, en los años 60, creo que en el 1964, estamos hablando de un total de 115,000 desaparecidos no localizados. Solo en los 5 años y 10 meses de López Obrador fueron 52,500, casi la mitad de todos los de la historia desde que se cuenta en 1964. Mira, Joaquín, yo coincido en que sí están relacionados los dos temas. Primero, la angustia por los aranceles no es por los aranceles en sí, yo no soy fabricante ni de acero ni de aluminio, no, sino por el efecto que pueda causar en la economía nacional y que a su vez pueda generar problemas de inflación, desempleo. Esa es una angustia, sí, pero ya es una preocupación. Exacto, ¿no? esa es. Pero la relación que dice es en dos sentidos. Uno, no estos aranceles, sino los aranceles que nos puso Trump el 1 de febrero y el 4 de marzo, los dos eran en escrito porque decían hay gobiernos que están protegiendo al crimen organizado que nos está envenenando de fentanilo. Sí, y la frase que dijo fue, el crimen organizado está dirigido por los gobiernos de México. Exacto. Dirigido. Entonces, esta semana han pasado dos noticias que validan lo dicho por Trump y además la opinión pública valida lo dicho por Trump. A ver, si yo pregunto, en encuesta real, preguntar, ¿usted cree que el crimen organizado está protegido por el gobierno? 72% está de acuerdo. Sí. Pues, eso es lo que dice Trump. ¿Está usted de acuerdo en que el crimen organizado ya está en los puestos de gobierno? 70% de acuerdo. Ve el caso de Puebla. 3 hermanos, y el 3 papá. Alcaldes. Y el papá. Y el papá, que había sido alcalde también. Sí, pero vamos, 3 hermanos de Movimiento Ciudadano son alcaldes simultáneamente, obviamente, de 3 municipios diferentes, y 2 detenidos y 1 prófugo. Secuestro y extorsión para empezar. Para empezar. ¿No? Entonces, 70%. Okay. Tercera, ¿está usted de acuerdo en que grandes extensiones del territorio mexicano son controladas por el crimen organizado y ellos fijan las reglas de vida? 75% de acuerdo. O sea, lo que está diciendo Trump, el ciudadano lo percibe. Entonces, sí se relaciona la parte de los aranceles con lo que la vivencia y la realidad existe. Sí, pero a ver, nada más déjame hacer una aclaración en aras de, como dice Carlos Marín, del entendimiento de todo, ¿no? Estas preguntas que tú hiciste, Trump, en la encuesta, son independientemente de lo que diga Trump, ¿sí? De hecho, no están de acuerdo en los aranceles, están de acuerdo en lo que el diagnóstico que hace, sí. No en los aranceles. Y la otra cosa en la que estoy de acuerdo que se relacionan es en la falta de unidad de la clase política. La unidad de la clase política se requiere para enfrentar a los aranceles, pero también para enfrentar este tipo de problemas. Claro. Y lo que yo he visto esta semana, después del terreno del horror, es
sentados en las mesas, echándose las culpas unos a otros. A ver, mira, estamos hablando con don Pepe y creíamos que más que personalizar las cosas, si no estamos viendo hoy con todo lo que está ocurriendo, la información que surge y nueva información, si no estamos viendo, como Pepe le llamó, el surgimiento del huevo de la serpiente de la corrupción al interior del Morena. O sea, si no está, se está gestando, ¿no? Esa era la provocación que don Pepe dice, vamos a entrarle con ese, sin personalizar. Si decimos, a ver, es un régimen, salió por corrupto, el PRI salió por corrupto, ¿no? Es por corrupto, la gente lo saca. Y López Obrador, con un discurso de limpieza, llega y dice, va. Cuando empieza el gobierno de López Obrador, se esperaba castigo a los corruptos y no hubo ese castigo a la corrupción. No hubo ese castigo a la corrupción por la que él llegó como discurso. Empieza Claudio Sheinbaum y no tiene como tema, evidentemente, castigo a la corrupción. Porque no va a haber un castigo a la corrupción porque dice, no hay corrupción en la 4T. Sin embargo, en el primer año aparecen grandes momentos o grandes evidencias de corrupción, llamémosle así, ¿no? O sea, pruebas, quién sabe, eso la determinará la Fiscalía. Y entonces don Pepe dice, no se estará en este momento gestando, y hay que recordar aquellas famosas frases de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así es, ya está don Pepe. Don Pepe. Joaquín, ya Roy hizo el planteamiento que lo platiqué con los compañeros, pero yo creo que nada más había que insistir mucho. Mira, me despertó esto, la frase que hizo, con la que encabeza hoy Denis Merker su análisis. Dice, nada florece fuera de los dominios de Morena. Nada. Entonces, Joaquín, el huevo de la serpiente del que hablaba la película de Bergman de hace casi 40 años, yo creo que debería preocupar mucho al régimen. Un régimen de la presidenta Sheinbaum que hasta este momento ha tenido la autoridad moral para criticar la corrupción. Tiene que evitar que el huevo de la serpiente que se está incubando en una Morena todopoderosa. René. Hablábamos también, Joaquín, y le decía a Roy, a don Pepe, que había que ir más allá también a la conceptualización de lo que está sucediendo. Evidentemente en esto pues participan de manera central los que crean los conceptos desde los cuales se hace el análisis político y surgen preguntas de qué es lo que se ha construido en los 6 años del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo que sigue avanzando como un proyecto, no solamente de llevar y hacer justicia social, sino darle vida a un aparato, no solamente también de control, sino también de manipulación y de hegemonía de un partido, valga la redundancia, hegemónico que da vida a un régimen nuevo, y ahí está lo que han avanzado hasta con la reforma judicial y lo que avisoran de la reforma electoral. La pregunta es, ¿ante qué estamos? ¿Ante lo que dan en llamar una autocracia electiva, un régimen híbrido, como dicen, una democracia iliberal o una autocracia constitucional? Y la gran diferencia es que aquella república todopoderosa del siglo pasado, que gobernó durante casi 80 años, contaba con un partido disciplinado, un partido muy disciplinado y con cuadros. Hoy, la tristeza es que Morena sigue siendo un partido que por sus rijosas tribus es todavía una olla de tamales, de dulce, de chile y de manteca. Como le dicen ellos, don Pepe, el partido movimiento. Sí. No, es que, pues es que es la gran diferencia, Joaquín, Pepe, que no es un partido. A hacer partido. Don Pepe, partido movimiento, sí. Le ponen. Le dicen. Sí, no se pueden sentar a hacer partidos. Creen que todavía están haciendo campaña, que todavía están atendiendo acólitos. Quieren sumar 10 millones, inscribir 10 millones de nuevos morenistas. Y Joaquín, la verdad es que primero se tienen que preocupar por consolidar ese partido en lugar de estar en pleitos que lo único que hacen es entorpecer la tarea de la presidenta Sheinbaum. Mire, yo te diría, Joaquín, que el nacimiento del PRI, al que conocimos disciplinado, al principio
tampoco fue disciplinado. O sea, también era lleno de revolucionarios, candidatos independientes. Es decir, el nacimiento del PRI fue consolidándose de manera que en la última etapa era disciplinado. Y disciplinado entre comillas, también la parte de Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, sí tuvo sus problemas. No, pero hoy no es un partido, hoy es un movimiento, ni siquiera partido movimiento, es un movimiento. De hecho, ellos hablan, el movimiento de la 4T, no hablan de partido realmente. Y la presidenta no tiene el control total de ese movimiento. Entonces, ¿qué disciplina podemos encontrar? Sin embargo, en el sexenio anterior, la disciplina hacia López Obrador fue estricta. Estricta. A ver, nadie tuvo los gastos, los viajes, los paseos, no sé, las joyas durante la época de López Obrador. No se atrevían. Y hubo casos, solo 2 casos muy evidentes, 2 bodas que las castigó. O sea, 2 bodas, ¿no? La de César Yáñez y la de Santiago Nieto. O sea, sí se ve que le molestaron. Entonces imagínate que estuviera hoy con esa disciplina viendo lo que hacen todos sus miembros. Empezando por su hijo. Empezando por su hijo. Digo, a ver, ¿qué pensará Sí. don Pepe López Obrador de todo esto? De los excesos del hijo que arguye, ¿qué? Extenuantes. Jornadas extenuantes, perdón. Y cuando Mira. no se ve, que se va a Japón, que se va en business, que se va a Prada, que se gasta en una cena 47,000 pesos. ¿Qué verá de cuando está Mario Delgado en Madrid? No, Mario Delgado En Portugal. En Portugal, Ricardo Monreal en Madrid, sus amigos los Yunes en Capri, en fin. Y el derroche, la casa de Noroña, todo esto. ¿Qué estará pensando López Obrador? ¿Tú tienes alguna idea? Bueno, perdón, claro, tiene que ser un ejercicio. Sí, sí, Joaquín. Mira, yo creo que López Obrador debe estar reflexionando sobre si se ocupó demasiado en cambiar, ocupado en la tarea política de cambiar al régimen y no estuvo atento a las señales que allí estaban desde su sexenio. Allí estaban las señales y vieron todas las señales de la corrupción que hubo en ese sexenio, que se echó debajo de la alfombra y que se estará preguntando, caramba, es que no podían guardar tanto tiempo el dinero ganado. Oye, Joaquín, es como, ni que fueran Rico MacPato para estarlo nomás abriendo las arcas y contando el oro. No, pues hay que gastarlo. Y creo que va a reflexionar sobre eso y en algún momento la presidenta tendrá que actuar. Ella ya lo ha dicho, no ha actuado, pero ha dicho una y otra vez. A ver, es una noticia muy, muy fuerte. O sea, muy fuerte. Hay 2 formas de combatir en teoría el crimen organizado. O les das golpes, armas, enfrentamientos, o te vas sobre el dinero. En realidad hay quienes dicen, y con toda razón, que solo son 2 cosas, les preocupan 2 cosas, la libertad y el bolsillo. Sí. Y que muchas veces les preocupa más el bolsillo que la libertad. Claro, o sea, ¿para qué esos delincuentes si no voy a ganar dinero? O sea, es dinero, ¿a dónde? El follow the money. Y en ese follow the money, en ese dinero, no solo están los delincuentes famosos, no, están empresarios, están quien facilita todo esto. Estados Unidos se va y dice, encontré a 3 instituciones financieras mexicanas que vía comercio o vía transacciones con China está facilitando lavado y comercio de precursores. De fentanilo. De fentanilo. Directamente. Bien. Dice, lo encontramos, lo señalo, no nos está mostrando pruebas, pero en principio verosimilitud hay, digamos, ¿no? El gobierno mexicano dice, pues sí, me las está señalando, pero dame pruebas. Yo no puedo aquí actuar contra ellas en nada porque no tengo ninguna evidencia. E incluso dice que ha investigado la UIF y que solo han encontrado operaciones administrativas. No, bancarias con 300 empresas chinas
que están en el marco del comercio exterior de México, que suma más de 130,000 millones Sí, de dólares. sí, dice, y a esas instituciones sí todos lo revisamos permanentemente y no les hemos encontrado nada más que irregularidades administrativas, o sea, Que se han corregido. que se han corregido. Es decir, el gobierno mexicano dice, yo no tengo evidencia, nada, a pesar de que sí las investigo. O sea, el gobierno mexicano también actuando bien, pero aquí el poder lo tiene el gobierno norteamericano. Y creo que dices bien, esto puede ser producto de, o sea, puede ocasionar corridas financieras. Corridas financieras, para que nos escucha entienda, es que los que tienen dinero ahí digan, ya no lo quiero tener ahí, denme. Y las instituciones financieras no tienen disponible el dinero para darles. Claro. Y entonces quiebran. Y es cuando viene el pánico. Viene el pánico porque también se genera hacia otras instituciones. Pasó con el Corralito de Argentina en su momento por otras razones. Pasó en México con el corralito de López Portillo a partir del 1 de septiembre del 82, cuando expropió todas las cuentas de los mexicanos en dólares en bancos mexicanos y se las convirtió en mex dólares. O sea, en pesos. El dólar estaba en 70 y el mex dólar en 25 y entonces pues no, los quiero mejor el efectivo. Bueno, esto es grave porque es mientras estamos en guerras, en que si aranceles o algo así, Estados Unidos está en lo suyo, revisando. Ahora, estas tres instituciones, lo que se haga en México es, no van a poder en unos días hacer transacciones hacia Estados Unidos, ni recibir, ni mandar dinero hacia Estados Unidos. Ni usar su tarjeta de crédito. Ni usar allá. tarjeta de crédito, lo cual es grave porque en un momento, en un país en donde el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, donde viajamos con Estados Unidos, donde tenemos un TEMEC, pues prácticamente esas instituciones financieras se vuelven nada atractivas para nadie. Pero para nadie en México. Para nadie en México, ni allá. Bueno, para allá no, allí están prohibidas. Sí, entonces sí es algo muy grave y como iniciaste el noticiero, no hay precedente. No hay precedente. Yo creo que, Joaquín, lo enumeraste muy bien. Es una bomba, yo digo una bomba de tiempo. ¿Sabes dónde empieza? No sabemos cómo podría hasta hasta dónde llegue y cómo puede terminar.